Bienvenidos al podcast de La Nebulosa Geek, donde hablamos sobre acontecimientos históricos, ciencia, cultura pop y otros temas que a los geeks como nosotros nos encanta escuchar. Como podrán ver, somos muy geeks. Bueno, Demasiado tú geeks. viniste hoy más geek que yo, Ya, pero exacto. bueno. Les está hablando Sogar y en los comentarios está mi amigo Sebas. Saludos, Aquí Sebas. andamos, Rafa, saludos, aquí andamos. ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí andamos bien, gracias a Dios. Excelente. Vamos a ver el podcast con toda la actitud. Con toda la actitud, vienes con más actitud que yo, no manches. Sí, pues era una La sorpresa, neta, la verdad, sí. la verdad lo quería estrenar ya, güey, la verdad, güey. Excelente, excelente, muy bien. Muy bien, vamos con la introducción. Ujú. Todos hemos soñado con tener un superpoder alguna vez, ¿verdad? Desde el típico sueño de desprenderse del suelo y volar por los aires, hasta los más complejos como el transformarse o tener poder ilimitado para dominar el universo. Ok, ok. Véase Thanos, véase Goku, ¿verdad? Sí, volar siempre ha sido el sueño de cualquiera. Exacto. Sea como sea, para muchos de los niños de los noventas como nosotros, nuestro primer acercamiento a tales habilidades de la ciencia ficción fue a través de películas y series infantiles. Ok. Te podrás acordar de alguna, ¿verdad? Sí, Yo la sí, verdad sí. sí me acuerdo de muchas. Bastantes. ¿Y cómo podríamos olvidar a una de esas grandes obras donde una niña de apenas 6 años de edad podía mover y manipular objetos con solo el poder de su mente? Pero si tenía 6 años Matilda, güey. Tenía 6 años. Sí. Wow, yo creí que Tenía era como de 6 y medio. 9. No, 6 y medio. tenía 6 y medio. Si tú ves la película, cuando ella le reclama a sus papás de que no la han metido a la escuela, ella dice, debía haber entrado en agosto, tengo 6 y medio. Wow. Y de hecho creo que en la novela también tiene esa misma edad. Pero la niña en vida real sí tiene 6 años también. Mara Wilson creo que sí, tenía como unos 6 o 7. 6 o 7 años. Creo que sí, más o menos. Ah, ok, Sí, ok. estaba chiquita, estaba chiquita. Estaba muy pequeña. Muy bien, esta noche vamos a hablar de Matilda y el poder de la telequinesis. Excelente, Ese excelente. bonito poder con el que podemos manipular objetos con la mente. ¿Quién no ha soñado con eso alguna vez? Sí, Es ya más, sé. ¿quién no intentó hacerlo alguna vez? Sí, sí, intentar mover De, algo con la de mente, ¿verdad? niños, o sea, yo me acuerdo así, o sea, estás así, o sea, como que intentando usar la fuerza, ¿no? De Star Wars, Sí. algo así. Y la neta, o sea, sí es algo muy interesante. Pero el día de hoy vamos a analizar, a ver, la obra de Ujú. Matilda, ¿verdad? Porque originalmente es un libro, posteriormente una película. Se me hizo muy interesante, lo voy a tomar de referencia para hablar acerca del poder de la telequinesis y a ver si nosotros podríamos ser capaces De hacer eso. de hacer Entonces telequinesis. tú primero que fue el libro y luego ya fue la película. Exactamente. Ah, Sí. ok, ok. Ahora vamos a hablar primero acerca del autor. Vamos a centrarnos un poquito en la mentalidad del autor para saber qué pensaba, cómo era Ujú. y en qué se inspiró, ¿verdad? Muy Ok, bien. ok. El autor. Antes de ponernos a hablar de la película, debemos entender su origen. Y es que Matilda fue originalmente una novela infantil escrita por el novelista británico Roald Dahl. Ok, ok. ¿Alguna vez habéis escuchado acerca de él? No, fíjate que no, nunca, güey. No es muy conocido, ¿verdad? Pero tiene obras interesantes. Ah, ok. Roald nació en septiembre de 1916 y falleció hasta noviembre de 1990 a los 74 años de edad. Vivió bastantito. Sí, un chingo el Para la vato. época de... Se puede saber mucho de su infancia y juventud debido a que Roald escribió varias obras a modo de novelas donde él mismo afirmó que son adaptaciones de sus vivencias, ya que no le gustaban las autobiografías. Haz de cuenta que este cuate, en lugar de escribir una autobiografía, o sea, esta es mi vida, prefirió hacer novelas que hacían alusión a su infancia. Entonces, haz Ok, de cuenta ok. que él relató su infancia, su juventud y todo, pero en forma de novelas. Ok, ok. Es una forma muy original, a mi parecer, o sea, de hacer tu autobiografía. ¿Quieres saber sobre mi juventud? Léete mi novela esta que trata sobre un chico que viaja a Marte y que no sé, oh, no manches. Es una gran forma de promocionar tu contenido y al mismo tiempo Contar tu contar. autobiografía. Aunque fíjate que estudios psicológicos, bueno, los psicólogos, algunos dicen que todo lo que nosotros escribimos a modo así de novelas y todo revelan una parte de nosotros mismos. Ok. Es algo, Ah, ok, es algo ok. interesante, Está muy ¿verdad? Pero interesante eso. bueno, una de esas vivencias puede que lo relacionemos con la obra de la que hablaremos hoy. A los 8 años, Roald cuenta que él y 4 de sus amigos fueron azotados por el director después de poner un ratón muerto en un tarro de dulces en una tienda del barrio. No, pues sí se la bañaron, güey, al chile. Sí, se lo bañaron. Castigo que su madre consideró desmedido y por eso terminó cambiándolo de escuela. Ok, oye, una pregunta, Iván. Sí, No sé si dime. sepas, el Ujú. autor de dónde es, güey.
El autor es de Gran Bretaña, es británico. Es británico. Ujú. Ok, por eso es que noté que tiene como que un Ajá. humor muy ácido. O sea, una rata Sí, muerta en de ese de los No dulces. manches. Porque sí dicen que el humor británico es un poquito más oscuro, ¿verdad, güey. Es muy Porque, bañado. muy bañado, te digo Muy porque, bañado, sí. porque conozco un mexicano que se fue a trabajar allá en la empresa de videojuegos, güey. Ajá. Y esta persona dice que es un poquito diferente el humor negro de allá que el de aquí. O sea, el de allá es un poquito más negro el humor en todos los sentidos, güey. La verdad, sí. Por eso se Fíjate. me hizo raro eso que me dijiste de que el vato agregaba una rata muerta en dulces. O sea, Sí. está como que No medio manches, o sea, perturbador, o la, sea. la gente se puede enfermar y todo, ¿verdad? O sea, pero de ellos, o sea, niños del barrio, así, o sea, digo, vamos a hacer una travesura y lo primero que se les ocurre es vamos a echar una rata muerta en un tarro de dulces, no manches. O sea, Sí, o sea, pero sí, fuerte, sí, sí imagínate se ahí con pasaron, gusanos, la pinche rata y todo, o sea, güey. sí se pasaron de lanza. Pero sí, el humor británico, la verdad, es muy ácido. Yo recuerdo que hay un personaje de Gran Bretaña que es así un peluche rosa enorme y que lo Sleepy, invitan, sí, el lo, que lo- contó, lo el que invitan. contó, el que contó drogas en su video. Sí, y lo invitan a programas y todo, y la gente no le gusta, o sea, hay mucha gente que no le gusta y lo considera muy perturbador en el Ajá, sí, sentido sí, anglosajón de de la la palabra, palabra. Como dice el como Dross. dice Dross. Pero sí, ahí me doy cuenta de que, oye, estos cuates yo creo que a lo mejor, como vienen de una sociedad muy restrictiva, ellos quieren sacar lo peor en los Ujú. momentos más apropiados o menos apropiados, pues, el mejor dicho sería. Sí, sí, sí. Pero sí, tienen un humor bastante interesante. Y de hecho también se refleja un poco de su humor en las obras de este señor. Sí, exacto, por eso te digo, que Ujú. está medio raro ahí el Sí. business. Fíjate, durante sus 13 o 14 años de edad, Cadbury, una fábrica de chocolates, enviaba ocasionalmente cajas de sus nuevos productos a la escuela para que fueran probados por los alumnos. Dowell solía soñar con inventar una nueva barra de chocolate que sería el asombro del mismo señor Cadbury, lo que le sirvió como inspiración para escribir su segundo libro para niños, Charlie y la fábrica de chocolates. Ah, es el mismo creador. Es el creador de Ah, no Charlie y la fábrica de manches, güey. chocolates. Güey, qué interesante, no manches, Sí. güey. No, no, Fíjate, está esa padre. película yo siempre la quise ver de chiquito, nunca tuve el tiempo ni la oportunidad, güey. Está padrísima, está Y la padrísima. terminé viendo, güey, ya como hace como 2, 3 años que la vi, creo que fue como en el 2019, 18, creo que me la aventé, güey. Ajá. Y la verdad está muy chida la película, nomás que la película, como va, parece media perturbadora al principio, güey. Es de los años Tiene- 70, ¿verdad? ¿La viste? Sí. Ah, la no, la nueva. La nueva, la versión de Tim Burton. Sí. Ok, es que Tim Burton es un muy buen director O sea, hay cine una gótico. película antigua de eso. La de los 70 está muy bonita. Ah, Es un ok. musical, está muy bonita. Ah, ok, ok. Y sí, o sea, los Umpalumpas y todo ese rollo, o sea, la versión de Tim Burton es un poquito más oscura porque Tim Burton hace sus películas muy, muy oscuras, pero con un tono de humor muy bueno. O sea, él mide muy bien el terror con el humor. Con el Son humor. una combinación muy rara, pero le sirve bastante bien y tiene un sello personal muy característico. Ok. Sí, el señor Burton, mis respetos, hace muy buenas ¿Y películas. de qué año es este libro, Iván? El del autor este. Digo, el libro este. El de Charlie y la fábrica de chocolate, no sé, creo que... No, bueno, el, dice el- que- el de Matilde, Ah, perdón. el de Matilda, creo que lo escribió en el 70 y algo, setenta Ok, y ok. cinco Creo que más adelante viene en este artículo. Pero dices tú que primero fue obra, ¿no? Es que primero fue un libro. O sea, él escribía cuentos infantiles, escribía novelas infantiles y también libros para adultos, ¿verdad? Pero más que nada, como que se hizo una buena cantidad de obras para niños y tienen ciertas cosas características, ¿verdad? Que se ven en todos estos. De hecho, Los Gremlins fue su primer libro para niños. Ok, ok. Los Gremlins. Los monitos esos que si les echabas agua se Él fue el que reconocían. leyó, el primero que leyó. No, ese fue el primero que hizo. Ah, los Gremlins. No, o sea, Escribió Los Gremlins. este vato sí hizo una chingonada, güey. O sea, los Gremlins, Sí. Charlie Fábrica de Chocolates, y luego Matilda. Matilda, güey. O sea, no, güey, el vato es una chingonada, güey, no manches. Ey. Y se siente ese humor perturbador, ¿no? O sea, medio Sí, raro, sí, güey, sí, o sea, medio raro, ¿verdad? Sí, sí, o sea, digo, está medio grotesco sí, como que su humor, güey. grotesco, sí. Muy grotesco, coño. Y así, Dowell, a lo largo de su vida, hizo viajes a varias partes del mundo, lo que lo inspiraría para escribir el resto de sus libros. De hecho, el resto de sus libros, o sea, él tiene una historia muy amplia, nomás que no me di el tiempo, o sea, de meterme bien en el Ok. tema, pero él participó en la Segunda Guerra Mundial, él O sea, ¿puede competir? fue a combatir en la Segunda Guerra Mundial, él piloteó un avión, sí, lanzó bombas y todo el rollo, o sea, creo que algo así leí. Wow. Y de hecho, él se inspiró en esa experiencia para escribir un libro que se llama Volando Solo. O sea, de todas esas vivencias, él sacaba inspiraciones para escribir libros. O sea, el cuate era una máquina
de creatividad impresionante. Y por lo que vos le apasionaba mucho, ¿verdad? Sí, le apasionaba un chorro escribir. O sea, la neta es el sueño de todo romántico de los libros. Y yo te pregunto, no sé si lo sepas, ¿no Ajá. sale ahí como que cuáles eran sus favoritismos en la lectura? Bueno, él No ha dicho nada. particularmente escribía para niños, ¿verdad? Ujú. Pero sus historias sí tenían mucha profundidad, vamos a decirlo así, de enseñanza o de crítica social. Ok, De hecho, pero lo que Matilda voy, también lo él tiene. también leía muchos, a lo mejor también leía Ah, muchos libros. claro que sí, leía. No vi ¿Qué su es lo lista que de leía? lecturas, pero sí, o sea, si alguien sabe escribir muy bien, pues seguramente porque lee Leía bastante. mucho. Ok. Ujú. Sí, es una regla de tres bastante simple. Ujú. Pero el libro en el que nos enfocaremos hoy es Matilda, la cual considero ya un clásico tanto de la literatura infantil y de los films de los años 90. De hecho, o sea, tienen ciertas diferencias el libro y la película, que Ok, ahorita les vamos a comentar porque nos va a servir para tomarlo de referente para hablar de la telequinesis, pero sí. ok. Vamos a hablar primero acerca de la película y Ok. ahí pueden igual comentar, ¿verdad? La gente que está viendo. En resumen, vamos a decir. A continuación voy a relatar los sucesos del libro y de la película y habrán spoilers. Aunque ya a estas alturas es difícil que alguien no haya visto Matilda, pero si eres una de esas personas y no quieres que terminemos el final, sale este video y corre a ver la película, ¿verdad? Eso es en dado caso de que alguien no haya visto Matilda. No, o sea, ya se Se me perdió 30, hace... 40 años el vato, Sí, o no sea, manches, o sea, sí. que vea, que yo le voy a Sí, tener que haber desde el visto, güey. libro hasta la película, sí, ¿verdad? Pero bueno. Bien, la premisa de Matilda es simple y muchos se podrán identificar con ella. Se trata de una niña brillante, llena de sed de conocimiento y amante de la lectura, que nace en el seno de una familia totalmente opuesta a ella. Ok. Su padre es un hombre avaro y tacaño, que vende autos usados y abusa de la confianza de su gente, de la gente. Su madre se la pasa de casino en casino realizando apuestas y Ok. lleva un estilo de vida materialista y se viste de forma extravagante. Sí, a huevo. Todo lo contrario a Matilda. Su hermano, aunque casi no se menciona en el libro, pero sí aparece bastante en la película, es un niño holgazán que siempre se la pasa molestando a Matilda. En la película. Sí, el En el libro, pues. clásico perdedor. Sí, el típico, ¿verdad? O sea, bully, ¿verdad? O sea, Sí. ay, molestando a tu hermana, no manches. O sea, A tu hermana chiquita, sí, güey. o sea, nada, veras, se la volaba. O sea, me caía mal el huarco, la neta. Toda su familia ignora por completo el hecho de que tienen una hija superdotada y se la pasan menospreciando sus proezas matemáticas y sus hábitos de lectura. ¿Tú te acuerdas, vas en la película cómo ella estaba leyendo un libro y su familia estaba viendo un programa de televisión bien estúpido, bien tonto, y el papá se Sí. enojaba con ella porque estaba leyendo un libro? O sea, vato, no manches. O sea, Sí, que, sí, que sí un, me que acuerdo un de la niño escena. lea es una, no manches, es algo impresionante. Pero no la... O sea, No, ahí no, en vemos que serio. Matilda estaba haciendo todo lo bien y los papás Ajá. eran como que la estaban regando, viendo Sí, la sí. televisión basura, güey, en vez de estar haciendo cosas más productivas como leer o así, güey, o sea. Matilda era la única adulta. Sí, O sea, al chile, güey, de hecho sí, güey. sí. Irónicamente, era la más pequeña y era la única adulta de la Todavía me familia. acuerdo la escena cuando está leyendo el libro, Sí. va, y que le dice al Ajá. papá, ¿eres de esta familia? Y le dice, Sí, te de hecho, pregunto, hay un ¿eres de esta chiste familia? ahí, hay un chiste medio oculto, porque nosotros, bueno, que nosotros lo vimos en español, no tiene mucho sentido ese chiste, pero cuando el papá le dice, ¿qué estás haciendo? Y Leo, le dice Matilda, estoy leyendo, y le dice, eso es basura, y le dice Matilda, no es basura, es Moby Dick de Charles Dickens, y entonces dice el papá, ¿Moby qué? Sí, o sea, momo. Bueno, ¿En es inglés es que igual? ¿En inglés es igual? sí, Ah, ok. es que Moby Dick, o sea, se refiere a la ballena, ¿verdad? Ujú. Pero en aquellos entonces cuando se escribió ese libro, la palabra Dick no suponía ningún tipo de doble sentido. Y ahorita en este tiempo, Dick Sí, es, sí, ya sabes. ahora sí Sí, lo sí, hace. sí. Entonces ese era el chiste, o sea, el papá era un mal pensado, en realidad. O sea, Matilda inocentemente dijo, este es el nombre del libro, pero el papá pensó otra cosa. Sí, Entonces, sí, sí. es un chiste que nada más en inglés se podía entender, ¿verdad? Pero bueno. No, hasta uno lo entiende, ¿va? Sí, sí, pero no, la torre, o sea, ¿Moby qué? ¿Moby qué? Sí. El día en que Matilda comienza sus clases en la escuela primaria, su maestra, Miss Honey, o en inglés, o la señorita Miel en español, Ok. se da cuenta desde el primer día que Matilda es una alumna especial. Especial en el buen sentido. Ay, ay, qué No, especial. sí. No vayas a pensar de como, sí, los niños Tijeras ahí. especiales. No, los niños especiales.
Chihuahua, bueno. Bueno, ya. Pero- Censor. Sí, son. Pues es que son británicos, ¿no? Son británicos, son... Sí, güey, pues Censor. Sí. Pero la directora, Trunchbull en inglés o Tronchatoro en español, yo preferiría llamarlo Trunchbull, creo que se escucha mejor. Trunchbull. Trunchbull. Nah, güey, Tronchatoro es la mamá. Tronchatoro, sí, es que como que nosotros lo conocemos como Tronchatoro, ¿verdad? Pero en inglés originalmente es Trunchbull. Trunchbull, ok. Que es una mujer robusta, de aspecto intimidante y amante de las actividades olímpicas, que desprecia totalmente a los niños, niega que Matilda debería estar en un año superior, como lo indicó la maestra Miel, ¿verdad? Ok. Si te acuerdas de eso, obviamente es la villana de la película. Es aquí donde nos damos cuenta de que no todos los adultos en la vida de Matilda son feos ogros que detestan a los niños, pues la maestra Miel es una persona sensible, empática y que le encanta dar clases a niños de primaria. Ok. Oye, Iván, Ajá. quería comentar algo. Ujú. ¿Tú crees que por decir a los niños les gusta también ver la película? Aparte que era muy divertida, Ujú. porque yo siento que a veces la maestra Miel como que veía que Matilda era especial, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces a veces como que de niño también dices tú, yo también quiero ser especial, o sea, Sí, güey. o Yo sea, también o sea, quiero tener ese foco de atención de que yo soy esto, güey. Es que ahí nacieron los unicornios especiales, ¿a poco no? Las Sí, únicas sí. y detergentes. Sí, O sea, sí. sí, o sea, de todas esas películas de la cultura pop, ¿verdad? O sea, donde mostraban a personas con proezas, bastante Ujú. diferentes al resto. Ok. Y ahora resulta que todos son diferentes y únicos. Y Entonces, únicos. como que sí. Exacto, y a ver por eso uno también crecía con la idea de, oye, si que el profe crea que tú eres especial, güey, y a lo mejor va a ser bueno, güey. Ah, sí, o Y luego sea, ya después te das cuenta que no, que en realidad la opinión del profesor no importa, o sea, güey. exacto. Tú tienes que saber en qué eres especial tú mismo, o sea, por tu cuenta, ¿verdad? No, Exacto. no porque un profe te dice, ¿verdad, güey? Claro, de hecho, ahí nos podemos meter tantito a la psicología. De hecho, es que lo que pasa es que cuando uno es niño, la opinión de un adulto es muy importante. Muy importante. De hecho, inclusive para los otros niños. Sí. Cuando uno es niño y tu etapa cerebral está en proceso, está en desarrollo, estás buscando tu lugar social, estás buscando tu grupo de personas con el cual identificarte. Estás apenas encontrando, o sea, encontrando tu identidad. Entonces, por supuesto que las opiniones de las otras personas, sobre todo adultos, que son tus figuras de autoridad, maestros, papás, directores y todo eso, por supuesto que van a provocar un gran impacto en ti. Entonces, es bastante normal, ¿verdad? O sea, que los niños busquen aprobación. Sí. Ya cuando uno está grande, ahora sí Ya te das cuenta de que no es depende así, de ¿verdad? uno, ajá, depende de uno buscar la propia aprobación de uno y eso es algo bien difícil. Exacto. Es muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos hablando de una niña que ya se aprobaba a sí misma, entonces es algo bien cañón, ¿verdad? Y tiene mucha seguridad en sí misma. Sí, bueno, sí era un poquito insegura por sus papás y todo, o sea, pero bueno, cuando se trataba de matemáticas y así, era la número uno. Sin embargo, ciertos eventos comienzan a ocurrir que ponen bajo estrés a Matilda y empieza a enterarse de que su poder cerebral, perdón, va más allá de entender lecturas profundas y complicadas, pues también es capaz de mover objetos a distancia con su mente. Matilda, haciendo uso de su inteligencia, se las arregla para hacerle varias travesuras a sus padres y a la directora Trunchbull con la esperanza de hacerlos escarmentar. ¿Qué parece eso? Trunchbull. Sus objetivos cambian al enterarse de que su maestra es un pariente político de la directora y más tarde descubrió que el padre de la maestra Miel murió en circunstancias extrañas y fue Trunchbull quien recibió la herencia. Ahí obviamente es un asesinato, pero fíjate, en la película te lo pasan por encimita, ¿verdad? Pero en el libro sí está como que muy explícito, así de que Matilda opinando, realmente yo no creo que se haya suicidado, o sea, me hace que algo tiene que ver ella y así. Ah, porque se creía que se había suicidado. Sí, se creía que se había suicidado y no, o sea, la neta no, o sea... No, porque yo en la película nunca sentí, güey, que hubo como No, que Tronchatoro lo mató. Sí. No te lo recalcaron, pero ya veo porque ahora tiene sentido la escena en la que está el cuadro del señor Ajá. y que mi borreguito y que no sé qué, y, o sea, que empieza con un hit de escribirse en el pizarrón, ¿te acuerdas, Exacto, güey? sí. Y veo que Tronchatoro está súper paniqueada. Ajá. Y siempre la escena se me hizo muy rara, ¿verdad, güey? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y ahora que me dice eso de que a lo mejor se cree que Tronchatoro mató al señor ese, güey. Sí, ¿Cómo se llama sí. al papá de este? Nicolás, no. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero, pero entonces tiene sentido, güey, que se haya gustado Tronchatoro porque pues, yo fui el que lo maté, o sea, por eso me quiere venir a Sí. matar, ¿verdad, güey? Por eso se paniqueó toda. Tenía bastante sentido porque, pues, recibió la herencia. Ese es un caso muy común de que, voy a matar a esta familia para yo quedarme con herencia. Es muy común. Y pues tenía la fuerza para hacerlo. Pues sí, exactamente. Muy bien. Dice, Matilda
no pudo quedarse de brazos cruzados y haciendo uso de sus poderes mentales, le hace creer a Trunchbull que el espíritu del difunto padre de la maestra Miel la está acechando y le pide que le regrese la herencia. ¿Te acuerdas de esa escena? ¿Verdad? Muy, muy divertida y a la vez épica, ¿verdad? Ok. Trunchbull, muerta de miedo, accede y le devuelve toda a la maestra. Y para el final del libro y de la película, Matilda es adoptada por su maestra y juntas son felices por siempre. Ese es el resumen general de la historia de Matilda, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver las diferencias entre el libro y película porque me parecieron muy interesantes. Sí, dale. Y pues la verdad, o sea, que hay un También me da precedente. curiosidad también a mí Sí. cuál es la diferencia. Hay ciertas diferencias que están en el libro y en la película no, y viceversa. Y esto es un dato interesante, pues podemos demostrar que la visión que tenía el señor Dowell era diferente a lo que nos mostraron en el film. Spoiler, en el film todo es mucho más exagerado. Sí. Mucho más exagerado. Para empezar, una diferencia clara es la nacionalidad de los personajes. Eso es algo que es intrascendente, ¿verdad? Pero bueno, es un dato interesante. Pues en el libro son británicos, mientras que en la película son estadounidenses. Sí, ok. Es lo que te iba a preguntar. O sea, la película es gringa. Sí, la película es de Estados Unidos, el libro es de Roald Dahl y pues él es británico, así es que todos sus personajes son británicos. Es Ok. lógico, ¿verdad? Sí. Otra diferencia, y la más grande de todas, son los poderes de Matilda. En la película nos muestran escenas de ella moviendo muchos objetos en el aire de forma simultánea y en otras ocasiones levantando cosas bastante pesadas, incluso personas. ¿Te acuerdas? Ay, güey, sí. Sí, o sea, de hecho hay una escena, o sea, donde Tronchatoro va contra su mejor amiga, que se llamaba Lavanda, y Matilda la levanta con sus poderes mentales y sale la niña volando hacia arriba y se pesca de un tubo y le dice, suéltate, y la baja lentamente. Sí. Entonces, o sea, esa es una proeza impresionante, ¿verdad? O sea, digna de los X-Men, la neta. Sí. Digna de los X-Men. Ok. En otra ocasión salvó a un niño que fue arrojado por la ventana, lo hizo volar y así, o sea, movía cajas con el poder de su mente, o sea, hacía cosas bien bañadas, la verdad. En el libro esto no ocurre así, pues Matilda solo es capaz de mover objetos pequeños o tumbar cosas no tan grandes como por ejemplo jarras con agua. Ok. O sea, de No, hecho... pero al principio de la película sí se ve que no trae Sí. muchos poderes y luego los empieza a desarrollar, güey. Ajá, pero en el libro nunca mueve objetos demasiado pesados, nunca mueve personas. Ah, ¿no? nada de eso, no. De hecho, en el libro recuerdo muy bien cuando Matilda la primera vez que utilizó un poder mental, describe en el libro que ella sintió como si de sus ojos emanaran miles de bracitos que empezaron a empujar el vaso con agua. Y tiró el vaso con agua, y el vaso con agua tenía una salamandra que le cayó a la directora. Ok. Pero no mueve otras cosas más grandes que eso. Eso es lo interesante. Son cosas pequeñas, más. Cosas pequeñas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Otra diferencia es la parte donde le hace travesuras a la familia. En la película omitieron un momento en que Matilda le pide prestado un loro a un amigo y le enseña a decir la palabra lárgate. Ok. Matilda esconde el loro en la chimenea de la casa y cuando su familia escucha el loro gritar lárgate, lárgate, se asustan muchísimo pues pensaron que se trataba de un fantasma. Ok. Eso no sería en la película, hubiera estado genial. Pero estaba chido, fíjate, está interesante. Sí. Era un loro que se lo pidió a su amigo y, préstamelo, ¿verdad? Y lo puso como broma para que asustara a su familia. Para asustar a su papá y así, ¿verdad? No, estuvo chido. Me imagino que era la venganza de Matilda, ¿no? De todo lo que le hacían, pues es lo que hacía, ¿va? De que bromas, travesuras. Fíjate que no lo hacía en forma de venganza, más bien lo hacía como que en forma de castigo. Porque, de hecho, eso se sale en la película, en cierta parte, el papá le dice, si una persona es mala, requiere un castigo. Entonces, Matilda agarró eso. Dice, de hecho, el narrador, él quiso decir si un niño es malo, pero él dijo, una persona es mala. Okay. Entonces, le dio la idea de que ella podía hacer escarmentar a sus padres. Claro. O sea, sí, es un dato interesante, ¿verdad? Les dio una lección a cuenta. Pero eso también sucede en el libro, realmente. En el libro, la directora es madrastra del padre de la señorita Miel y en la película es la tía. Esa es otra diferencia. Ok. La escena donde Matilda mueve objetos en la casa de la directora para hacerla creer que es el fantasma del padre de Miel nunca ocurrió en el libro, por obvias razones. Okay. O sea, Matilda
mover cosas muy pesadas o mover muchas cosas simultáneamente, no, o sea, eso, no lo hacía y por obvio, por eso no salió en el libro. Ok. También en la película Matilda y su maestra se meten a la casa de Trunchbull para recuperar una muñeca y eso nunca ocurre en el libro. Ah, eso nunca Eso nunca, ocurre. eso fue una escena de acción, de suspenso para meterle más feeling a la película. Pero en realidad nunca sucede en el libro eso, nunca se meten a la casa de la directora. Pero está muy bien. Estuvo chido, la A mí la verdad, escena a me mí gustó mucho. me gustó mucho, es un acierto de la película, pero no ocurre en el libro. Ok. Pero fue genial. Fue genial, exacto. En el libro, la maestra Miel es mucho más pobre que en la película, eso también. Ah, ok. La cabaña que tiene es mucho más pequeña y si acaso tiene solo un par de platos y gana muy poco dinero en la escuela porque Trunchbull le está cobrando por haberla criado desde niña. Wow. Ese es otro detalle que no se ve en la película porque en el libro te lo explican todo. O sea, Matilda se pone a platicar con ella y le dice, pero ¿por qué tiene una cajita tan pequeña? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y le empieza a contar todo. Yo creo que porque Ujú. es así, güey, porque como ellos querían un final muy bonito, muy feliz, Sí. al último, güey, Ajá. para cultivar a los espectadores, güey. Ujú. Entonces, si te pintan que era una casa pequeña, incómoda, con dos platos, que más dice, pues no fue el final tan feliz de Matilda, güey, porque se fue con una maestra que no le va tan bien, ¿me entiendes, güey? Lo que pasa es que el último se quedó con la casa de la directora. Es que Sí, pero no te acuerdas la casita que tenía la maestra Miel. Sí, estaba bonita, la verdad, en la película Sí, se sí, veía estaba bonita. acogedora. Pero dices tú que ahí se ve como que es muy pequeña, que... En el libro era deprimente la casa. O sea, es lo que te digo, o sea, Sí, si ves que Matilda al último se ve con esa maestra que la casa era muy deprimente y decir, o sea, pues Ujú. no le fue tan bien que digamos, Claro. ¿verdad? No hubiera sido Sí. un final tan feliz, güey. Exacto. Entonces, por eso, tanto en el libro como en la película se quedan con la herencia ellos, ¿verdad? Ok, el final del libro también es muy diferente. Ahí te va. Pues en la película Matilda escribe un mensaje en el pizarrón, haciéndose pasar por el difunto padre de Miel y echa a Trunchbull de la escuela, con objetos flotantes y todos los niños le avientan globos con agua y basura. Ok. Mientras que en el libro, Matilda tiene que practicar moviendo un puro de los que fumaba su padre para después intentarlo con la tiza del pizarrón. Cuando Matilda practicaba haciendo flotar el puro, terminaba tan exhausta que se echaba a dormir, ya que era lo más pesado que podía mover con su mente. Wow, o sea, haz de cuenta que entonces sí está difícil, güey, o sea. sí, o sea, según Dowell, o sea, que escribió este libro, o sea, es ficción, ¿verdad? Pero es divertido hacer así como que suposiciones y todo. Ujú. Matilda en realidad tuvo que practicar con un cigarro, Ok, ok. moviéndolo así porque ella ya tenía pensado qué hacer, de mover el gis en su clase. Ok, ok. Pero cada vez practicó bastante, de hecho, en el libro. Practicó varias veces y cada vez que practicaba terminaba bien cansada y de hecho en una ocasión se quedó dormida en la cama de su papá y su papá entró a la habitación y la regañó porque la vio acostada en su cama. Ah, la madre, o sea. Sí, sí, exacto. Entonces, sí, son ciertas diferencias, ¿verdad? O sea, que hubiera estado interesante ver en la película, pero bueno, la película lo tomó por otro lado bastante divertido también, la verdad. No me quejo de la película, ¿verdad? Pero sí se fue por otro lado más impresionante. Cuando llega el momento de mover la tiza con la mente, escribe el mensaje para la directora, la cual cae desmayada y al día siguiente le deja todo a Miel y también la escuela. Al final del libro, su maestra la adopta y eleva a Matilda a grados más altos acordes a su inteligencia. Y un día la niña llega diciéndole que intentó mover algo con su mente y no pudo. La explicación de su maestra fue que, debido a mantener su mente ocupada con materias difíciles, ahora había perdido la capacidad de la telequinesis. Ah, O sea, ok. fíjate, esto es algo bien interesante, hablando desde lo de la directora y todo eso. Esta es una diferencia muy clara. En la película la echan a batazos y todo el rollo, y pues en el libro nada más se desmaya y al día siguiente le deja todo a la maestra. Y al final del libro, Matilda pierde sus poderes y al final de la película los conserva. Ahí no te acuerdas que saca un libro con su mente y lo trae hacia sus manos. Ujú. Bueno, en el libro no pasa esto. En el libro pierde el poder de la telequinesis. Ah, mírate, es que yo creo que también Ujú. lo hacen, Iván, porque por decir, Ujú. la película tiene que vender, güey, entonces todo tiene que ser mejor, güey, o Sí. mejor diseñado para que la película venda bien, güey. Un final muy feliz. Exacto, ¿verdad? Muy güey. feliz. Ujú.
Y pues la verdad, o sea, sí estuvo así como que, wow, o sea, no sé, se me hizo una diferencia muy, muy interesante porque es cierto, lo que causaría en la sociedad a una persona con poderes telequinéticos, Ujú. caray, generaría yo creo que mucha envidia, ¿no? Sí, sí, O o sea, yo sea, siempre me quedé con ese rollo, con ese mal rollo, si tú quieres, de decir, wow, o sea, ¿cómo habrá sido la vida posterior de Matilda, una mujer con poderes mentales? No, o sea, porque eso es lo que te da te da a entender la película que ella siguió conservando sus poderes y los utilizaba cuando ella quiera. sí, sí. En el libro los perdió. Y la Ok. explicación de la maestra fue que, oye, pues como te eleve a grados, o sea, porque ella se la pasaba aburrida en la escuela porque ya se sabía todo. Entonces su mente estaba ocupada en otras cosas, o más bien desocupada, y por eso, según ella, podía generar esas cosas, o sea, porque toda la inteligencia que no utilizaba en la escuela, la utilizaba para Esa era la mover lógica objetos. atrás de Esa la era la telequinesis. lógica, ajá, esa era la lógica detrás de. Ok, pero Ujú, fíjate, yo me acuerdo que en la película cuando termina, güey, dice ajá, ahí que, dice que Matilda sí tenía poderes, pero que ya casi no los ocupaba usar, o sea, bueno, claro, raras veces, y luego que raras se van veces, a agarrar el pero los libro, conservó. sí, los En el conservó, libro pero no podía usarlos ya. ya no los puede usar de plano, güey. Ya no de plano. Ah, ok, es Ujú. Esa es la definitivo. Es la diferencia diferencia. Y acá muy en la clara. película te muestran como que sí los tenía, pero no era necesario usarlos, ¿me entiendes, güey? Como que los usaba más para razones de, para otras Sí, o cosas, güey. sea, cuando era realmente necesario, es lo que te da a Exacto. entender la película, Exacto, que eso sí. fue lo que sucedió. Pero no sé, se me hace un dato muy interesante porque el libro se me hizo un poco más realista en ese aspecto de que, sí, son eventos que ocurrieron en la vida de Matilda, de que pudo mover cosas, pero después ya no. O sea, es como que, son anécdotas, ¿verdad? Que pasaron Realismo dentro de la. Porque pues en dentro realidad todo de, es surrealista, güey. ¿No? pero sí, yo siento que el autor sí cubrió esa parte de no dejar cabos sueltos al final. O sea, se dijo, bueno, sí, pero después fue una niña normal, ¿verdad? Una niña superdotada, sí, pero al fin y al cabo una persona normal, o sea, sin poderes sobrehumanos, por decirlo así. Sin ser una X-Men, ¿no? O sea, porque yo siento que, o sea, que Matilda, la de la película, es una X-Men, o sea, Sí, porque pues falta ahí que levantar venga. personas y la chingada, güey. Falta ahí que venga el profesor Javier a Eh, que en la silla de ruedas, ¿no, güey? vengo a hablarte de la iniciativa X-Men o los Vengadores, ¿no? Sí, güey. Al chile. Sí, no, la neta, o sea, está ya casi del calibre de un superhéroe, o sea, porque imagínate, si eso podía ser de niña a la torre, de Imagínate, grande, ya de adulto, pues si me hubiera traído más, güey. sí, bastante. O sea, fácilmente podía ser un superhéroe, Fácilmente, güey. fácilmente. Es un peliculón. ¿Y de qué año dijiste en los 90 la película? Sí, la película es de los años 90. Sí, 90 qué, 97 creo o que qué, más o 90. menos, sí. Pues fíjate, este señor falleció en 1990. Ok. Se me hace que no alcanzó a ver la No película. alcanzo ni a verla, güey. No alcanzó a verla. Ah, mira. Qué, Qué mal, ¿verdad? No qué puedes ver mala onda, tu ¿verdad? O sea, no, película cuando. sí, ¿verdad? Pero bueno, alcanzó a ver el Charlie y la fábrica de De chocolates. perdido sí la alcanzo a ver. Sí. Pero bueno, quería hablar de todo el aspecto de la película para adentrarnos en el tema de la telequinesis, ¿verdad? Ok. Considero yo, ¿verdad? Que esta es una de las películas que a nosotros nos marcó de niños y que fue uno de los primeros precedentes para nosotros decir, caray, podremos mover cosas con nuestra mente. Por lo menos así me pasó a mí. No sé si a ti fue otro personaje de la cultura pop que te hizo pensar, ¿podré mover objetos con la mente? No sé. O sea, no, yo creo que también fue por Matilda, porque miraba que ¿Verdad que sí? Matilda, por decir, la escena de la cuchara, va, güey. Que está Sí, con el cereal con el cereal. y que quiere, que empieza como que a levantar la cuchara para comer, va. Entonces, Ajá. yo como que de chiquillo miraba eso y yo no podré, güey, me le cabe igual a la cuchara. O sea, sí, o sea, Sí. Matilda que la verdad fue un gran referente para la telequinesia, o sea, Sí, la que yo neta sí. quería eso, va, güey. Ujú. Y la neta yo también pensaba de que, oye, o sea, y la neta muchos niños seguramente lo intentamos, mover cucharas y así, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, vamos ahora sí a lo bueno y a ver si se podría o no, ¿verdad? No sé tú, ¿qué es lo que piensas antes ya de entrarnos en el tema de la telequinesis, si se podría o no? ¿Tú qué piensas realmente? O sea, ¿tú crees que sí podríamos un día llegar a desarrollar esa habilidad? La ¿O telequinesia. la telequinesia? Pues no sé si podríamos, Ujú, o sea, con la mente crear una fuerza física que mueva cosas, pero ujú. quién sabe, güey, yo puede que sí, güey. Puede que sí, puede que no, quién sabe. Digo, yo también lo tengo así como que en duda. Hay ciertos inconvenientes que ahorita voy a comentar, pero estaría padre, sí, ¿verdad? Pero creo yo
que sí sería como que un nivel más avanzado, o sea, un nivel evolutivo que llegaríamos a algo bien cañón, así de que, la torre, o sea, si él pudo, yo también puedo. ¿Estás de acuerdo en que si un ser humano normal podría llegar a hacer eso, muchos después van a intentarlo también y vamos a empezar Evolucionar, güey. sí, a tener como que esas proezas. Imagínate cómo sería una sociedad donde la gente pueda mover objetos con la mente. No, estaría genial. Estaría cañón. Estaría genial, güey. Fíjate. Genial o habría más problemas. Porque, fíjate, se me acaba de surgir este rollo a la cabeza. Se podrían cometer crímenes sin dejar huellas digitales. ¿Cómo compruebas quién acuchilló a quién si la persona no tuvo que sujetar el cuchillo con las manos? Por eso, pero siempre Mm. pensamos lo negativo. O sea, puede que sí sea malo todo ese rollo. Ajá. Pero pues se crearían organismos, se crearían aparatos anti-telequinesis. O sea, siempre la sociedad va a Siempre avanzar, hay una güey. forma de, ¿verdad? Exacto, Y así como siempre hay villanos, también hay héroes. exacto. Va. Sí. O sea, como dices tú, a lo mejor alguien malo lo puede utilizar para mal. Pero si hay alguien que es bueno, lo puede usar para contrarrestarlo, o sea, güey. No es como que todo se vaya a derrumbar, o sea, güey. Creo yo, güey. De hecho, este es otro viaje que también me surgió mientras investigaba este tema. ¿Qué tal si Matilda se hizo mala después? Dijo, voy a dominar el mundo. Hubiera podido, porque si Hubiera levantaba podido. personas, Oye, ¿qué no podría ser, güey? sí, o sea, la neta, un poder así, o sea, sí te da así como que la torre, o sea, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, y la gente no sabe que soy yo. Es más, deberías escribir una historia alterna de Matilda, güey, Ya. en la que se hace mala, güey, y se empieza a hacer su desmadre, va a matar Oye, gente y estaría todo. padrísimo un fanfiction sobre fanfiction, Matilda, güey. pero villana. Hazlo cómic, Sí. imagínate, güey, estaría No interesante, manches, güey. estaría padrísimo. Estaría chido, güey, que Sí, ya o esté sea, adulta, güey. La clásica acá de que mató arruinaría- gente y la chingada va a estar chido. Arruinaría por completo la obra de este señor. Mil disculpas, pero la neta sí estaría chido. Sería como que un universo alterno, ¿no? O Güey, sea, estaría chido, güey. O sea, donde conoce a Spider-Man y a los X-Men. imagínate. La torre. Pero que sea mala, güey, o sea, que sea villana. Pues es que de hecho tiene casi los mismos poderes que el profesor Javier, si te fijas. O sea, el Sí. profesor Javier también tiene poderes mentales. Pero el profesor Javier tiene poderes mucho más potentes. Ah, güey. claro. Ya levanta Sí, sí. cosas más grandes, No, es más, carros y no. ¿O Él no? mató a todos los X-Men, de hecho, a excepción de Wolverine en la película de Logan, ¿te acuerdas? Ajá. Todos están muertos y fue el profesor Javier, o sea, en un ataque psicótico o algo así que tuvo, los mató a todos. Oye, pero yo creí que el profesor Javier era muy débil, entonces no es débil el vato, No, güey. está poderosísimo. De hecho, o sea, es que a lo mejor Es como se ve Magneto, débil. es como Magneto, ¿da cuenta? No, más poderoso que Magneto. De hecho, cabrón. fíjate, esto es un detalle, perdón por desviarnos del tema, pero está interesante Es parte del tema, Es güey, parte también. del tema, son cómics, ¿verdad? Acá está Iron Man. Sí, sí. El Magneto, ya ves que siempre trae un casco. Ajá, Un sí. casco así de metal. ¿Por qué crees tú que trae ese casco? No, pues no sé, güey, la verdad. No es por verse cool, es un casco súper pesado, súper incómodo. Magneto lo lleva para que el profesor Javier no se pueda meter en su cabeza. ¿Y si funciona? Sí. Es un casco antipoderes mentales, pero él sabe que el día que se lo quite, el profesor Javier lo puede destrozar por dentro. En el instante. Así, en un segundo. Pero, o sea, ¿destrozar en qué sentido? ¿Lo puede volver Mentalmente. loco? Ah, ok. Lo puede volver loco, le puede provocar un dolor insoportable, lo puede destrozar literalmente. O sea, entonces el profesor Javier trae demasiado, güey. Muchísimo. ¿Es el más sí. fuerte X-Men? Sí, es el X-Men más poderoso. ¿Más que Él- Wolverine? pues mira, él casi mata a Wolverine también cuando mató a todos los demás, ¿verdad? Pero Wolverine por tener su esqueleto de adamantium y todo ese rollo, por ser muy, muy resistente, sí logró resistir los poderes del Dr. Javier, pero con mucha dificultad. O sea, realmente Wolverine no... Ya iba a mamar el vato, o sea, ya iba a Sí, mamar. no, o sea, sí lo pudo haber matado, como quiera. O sea, el profesor Javier sí traía bastante. Ah, ¿sí? Bastante. Fíjate, yo también el que veo que trae un chingo de poderes, güey. O sea, Ajá. un poquito era el tema. Ujú. Pero es Mewtwo, güey. Siempre me gustó mucho como que los poderes claro. de Mewtwo de la Sí, los poderes telequinesis, güey. psíquicos, Poderes ajá. psíquicos, güey. De hecho, este madre. es un detalle también en Pokémon, ¿verdad? El poder psíquico bueno, no por mucho tiempo, sino en la primera generación era un poder imparable. Ey. Era un poder imparable el poder psíquico. O sea, no lo... ¿Quién no- ganará, güey? ¿Mewtwo o Javier? no sé. Es que estabas hablando de... No, yo creo que el profesor Javier, es que Mewtwo es un Pokémon, o sea, ponle que sí es muy poderoso y todo, pero... Pero ¿cómo se metería en la psique de Mewtwo, o sea, güey? Lo que pasa es que los superhéroes han combatido hasta dioses. O sea, es que no Hay sé. dioses también.
Bueno, ponle que también hay Pokémon dioses, ¿verdad? Arceus y todo eso. Pero se me hace que Mewtwo no le gana a Arceus. No sé, pienso yo. Pues de No sé. hecho, el Mewtwo que es Mega, No, no güey. me funen, por favor. O sea, el Mewtwo que es Mega está Ok. baneado, güey. O sea, Sí, ese está bañadísimo. de hecho, el Mewtwo Mega es más fuerte Ujú. que este Arceus, güey. ¿Qué es? Ah, Sí, o ok. sea, por decirlo, los stats, supongase un ejemplo, el stat de ataque especial de Ajá. Arceus, ahí disculpen que entre en este tema, Sí, por no, decir, no. es como de 420, ponle, ¿verdad? Ok. Y Mewtwo en su estado Mega, güey, creo que es el Mewtwo Y, que es el chiquito, el que es más potente, Ajá. trae como 450, o sea, 450, lo supera por stat de Arceus en poder especial, ¿verdad? Ok. Entonces tiene más poder especial el Mewtwo. Mewtwo, pero a lo mejor ya Arceus trae un poquito más de defensa especial, más velocidad, Sí, ¿verdad? o sea, las otras estadísticas. Pero siempre he sabido que Mewtwo en poder especial es el más fuerte, güey. Ok. Interesante. El Mewtwo, el poder de telequinesis. Pero bueno, vamos a ver qué tan cierto es esto de la telequinesis o qué tan falso es, ¿verdad? Es aquí donde empezamos a hablar de los poderes que mostró Matilda, es decir, la telequinesis. ¿Podríamos nosotros desarrollar tal habilidad? Bueno, el hecho de que estas cosas sean catalogadas como ficción es por una simple razón. Y es que, en efecto, son ficción. Ok. Spoiler, sí, no se puede. La palabra proveniente del griego tele, que significa distancia, y kinesis, que significa movimiento, es decir, a esa habilidad de mover objetos a distancia, ¿verdad? Eso es lo que es. Y es aquí donde comienza nuestro primer punto, y es que según la definición, sí existe la telequinesis. O sea, así como tal, según la definición, sí existe. Pero ahí te va. Cuando hablamos de cuerpos en movimiento que son influenciados a distancia, pensamos, por ejemplo, en el magnetismo guiado por imanes o las fuerzas gravitatorias de los planetas. Ok. O sea, sí hay telequinesis, o sea, pero son más que nada, o sea, cosas físicas que vemos en el universo. Sin embargo, pensando que existe alguna forma de mover materia de forma física, con solo pensarlo, está más difícil. Y esto parece más producto del pensamiento mágico que del razonamiento lógico. Ok. Sí, o sea, estamos hablando de que, o sea, es materia, algo físico, ¿verdad? O sea, algo palpable. Y tú sabes que se puede manipular y todo, pero es como que pensándolo, yo pienso que se va a manipular, o sea, y es como que, ah, caray, o sea, Sí, eso es lo que te digo. sí, Generar una fuerza física de tu a mente partir del lo veo muy pensamiento, difícil, güey. es como decir, sí, o sea, es como los coaches y todo eso, o sea, que te venden de que, no, tú solo piénsalo y lo alcanzarás y no sé qué. Como Carlos Muñoz, Bueno, ¿verdad? sí. Mente de Volviendo de tiburón. nuevo. Siempre metemos en cosas graciosas a Carlos Muñoz, Siempre le güey. tiramos hate a él, ¿verdad? Sí, güey. Traemos un Oye, rollo. pero yo estaba viendo que hubo unos experimentos hace en los tiempos de la Guerra Mundial Ajá. de los gringos de los Estados Unidos. Sí. Creo que es la CIA, no me acuerdo, que contrataba gente que se creía que tenía poderes telequinéticos y los ponía a explotar sus capacidades, güey. De hecho, hay un caso muy famoso de una mujer, ¿te acuerdas? Que hay videos de ella, pero son videos en muy baja resolución, de hecho en blanco y negro, donde ella demostraba tener poderes telequinéticos Telequinéticos, sí. y los movía, haz de cuenta, ponía así las manos y los empezaba a mover y todo, pero ahí te va, o sea, esos videos nunca se han demostrado que sean falsos, pero hay ciertas dudas, porque Ok. o sea, bueno, tiempo después empezaron a ver otras personas que también decían lo mismo, pero se les comprobó o había, o sea, ciertas como que implicaciones, ¿verdad? Ok. Que ya la gente decía, no, esto no es cierto, porque están utilizando hilos, están utilizando esto. De hecho, hubo un caso muy famoso en la televisión, donde uno de ellos demostraba que podía levantar cosas así, y tenías de cuenta que las manos así, y luego de repente se le resbaló el objeto con el hilo, y se le cayó y le quedó colgando. Entonces, la torre. Y ahí se le fue toda su credibilidad, güey. Sí, perdió, o sea, ¿no? Perdió su reputación, su credibilidad y todo, porque era un como que, no sé, mentalista muy famoso, y ahí se perdió todo. Entonces, como él estaba utilizando una técnica muy parecida a todos los demás, pues la gente empezó a decir, pues es lo mismo. O sea, Ah, ok. ese movimiento de las manos y todo eso, o sea, mucha gente utiliza imanes debajo de la mesa, otros utilizan el poder del viento, ¿verdad? Ok, Le ok. soplan o así, pero son más como trucos de magia que realmente demostraciones de poderes mentales. De hecho, Ok. sí existen, o sea, vamos a decirlo así, poderes mentales, pero son de otra forma. Ahorita vamos a más adelante. Ok. Fíjate, veamos a continuación 3 problemas
con los que nos enfrentamos cuando hablamos de la telequinesis. Ok. Yo, fíjate, yo he visto videos de Ala que Ajá. hablan sobre la telequinesis. Sí, yo también. Yo, Ola Castro, o sea, creo que es la persona, güey, que más ha desmentido todo el tema esotérico, güey. Sí. Y hasta ahorita el vato no se ha topado nada Ajá. con lo que dices tú, oye, esto, no, o sea, Así es. esto es verdad, o sea, el vato siempre sabe desmentir todo y puede con todo el vato, güey. Sí. Por eso a veces cuando yo le digo, o sea, güey, la verdad, pues sí, Está difícil, pierdo un está poquito la fe en el sentido de que puede que no exista ese mundo, ¿verdad, güey? Porque Ola Y- desmiente todo, güey. Y fíjate que está curioso, o sea, la postura de Oxlack me gusta, porque él dice, yo le saco el sentido lógico a todo, yo desmiento a estas personas y todo, pero al mismo tiempo él cree en esas cosas. O sea, él lo ha dejado muy claro en sus videos, dice, yo creo que sí existen, pero hasta ahorita no me han traído una prueba palpable De que yo sea no verdad. pueda desmentir. Entonces, sí, o sea, se me hace muy, muy apropiada su postura porque no está en una posición así de que no, eso no es cierto. ¿Y no has visto el video de la licuadora, güey? El de la licuadora. Que es un vato de TikTok que, no, perdón, era, sí, creo que en licuadora o algo así, que el vato de cuenta que agarra un vaso, güey. Ujú, No sé qué le había puesto, güey, y lo pone. Este video estaba en vivo, ¿verdad? Era un vato de TikTok. sí, No sé qué hace con el vaso y lo pone así de lado, güey. Y el vato de la nada, pues está cortando algo. Y pum, de repente explota el vaso, güey. De la nada. sí. Es un fenómeno que ha ocurrido en varias ocasiones. En varias pero ocasiones. no lo tienen muy bien claro por qué sucede, pero algo tiene que ver. Con el vidrio, a lo mejor la forma en la que hicieron el vidrio estaba mal estructurado de alguna manera o algo. Y A lo mejor puede ser por el cambio de temperatura brusco, pienso yo, porque si hay vidrios que se han agrietado por el cambio de temperatura. Y otra cosa, la frecuencia. Esto es algo que no mucha gente sabe, pero si tú tocas un vidrio y encuentras la frecuencia del vidrio, Ok. si tú lo tocas justo en el momento preciso, en el momento que rebota la vibración, o no sé cómo va, o sea, pero es una vibración clave que tiene cada cristal, lo puedes llegar a romper con solo un dedo. Poco. Sí. O sea, tú al tocarlo, haz de cuenta que buscas la frecuencia, o sea, la vibración, y si la logras encontrar por pura casualidad, podrías romper un vidrio con solo un dedo. Con un dedo. Fíjate, también yo me acuerdo que sale mucho el ejemplo, güey. ¿Quién sabe si es verdad de esto, güey? Ajá. A ver si al rato lo investigo porque ya me dio la pinche duda, güey. Sí. Que dicen que hay señoras que tienen la voz tan aguda que pueden romper vidrios con eso. Es que esa es la cosa, mira, es el sonido. El sonido es una onda, ¿verdad? O sea, que nosotros emanamos por la boca, pero también lo provocan objetos y se transmite a través del aire y a través de objetos líquidos y sólidos. De hecho, el sonido siempre va a necesitar algo material por el cual propagarse. Por eso en el espacio no hay sonido. Entonces, Ok. si tú estás viajando por el espacio y explota una estrella, No escuchas nada. no escuchas nada porque no hay ningún medio por el que se propaga el sonido. Pero aquí en la Tierra, como estamos rodeados de aire, estamos rodeados de paredes, de cosas físicas, por ahí se propaga el sonido. Entonces yo lo que pienso que pudo haber sucedido en esas situaciones es que hubo algún ruido, alguna frecuencia que alcanzó la frecuencia del cristal que lo hizo romperse. No se necesita una voz muy fuerte o muy aguda para romper un cristal. Simplemente necesitas encontrar la frecuencia, encontrar el ritmo adecuado para romper el cristal, o sea, para que ok. se fracture. Se De fractura. hecho, hubo un caso muy famoso creo que fue en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra Fría, no Ujú. recuerdo muy bien, pero un batallón lo hicieron pasar por un puente. Y tú sabes que un batallón, o sea, tienen un ritmo, o sea, van caminando y van, o sea, Ujú. tienen un ritmo. Bueno, pues accidentalmente el batallón encontró la frecuencia del puente y donde iban marchando, el sonido, o sea, esa vibración hizo colapsar el puente A la madre. y se cayeron todos. Se cayeron todos. O sea, accidentalmente, con el puro, con los puros pasos que dieron, encontraron la frecuencia, ¡pum! El puente se rompió y se cayeron todos. O sea, rompieron un puente con simplemente ir marchando sobre él. Wow. Destruyeron ¿Un puente de qué? Un puente, sí, de concreto, de piedras, así. ¿No? Sí, O sea, entonces no más para el vidrio, es para todo. para todo. Sí, si se encuentra también igualmente la frecuencia del concreto y todo eso, si se rompe, se fractura. Wow, está muy interesante eso. Sí, muy, muy interesante, ¿verdad? Pero bueno, eso es de hecho, si tú quieres, vamos a decir así, influir sobre un objeto a distancia, la frecuencia
sea, el sonido, la frecuencia de ondas, podríamos decirlo así, es algo que puede influir sobre los objetos a distancia y evidentemente puedes moverlos con una frecuencia, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ok. El primer inconveniente, ahí te va, la ley de la inversa al cuadrado. Vamos a hablar de esto que está interesante. En mecánica ondulatoria, la ley de la inversa al cuadrado establece que para una onda como por ejemplo el sonido o la luz que se propaga desde una fuente puntual en dos direcciones por igual, la intensidad de la misma disminuye de acuerdo con el cuadrado de la distancia de la fuente de emisión. Déjame te explico tantito esto porque parece que hablé en un idioma extraterrestre. Ok. Mira, haz de cuenta, lo que esta ley te dice es que, vamos a decir, tú tienes un punto A, tienes un punto B, ¿verdad? Desde el punto A, tú emites una frecuencia de onda. Ok. Una frecuencia de onda que va así, ¿verdad? Si tú acercas un objeto a esa frecuencia de onda, obviamente la frecuencia, mientras más cerca esté, más potente va a ser sobre el objeto. Mientras más la alejes, menos potente es. Ok. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo así aquí es que es la inversa al cuadrado. O sea, estamos hablando de que el espacio y tiempo lo medimos en 3 dimensiones. Entonces, cuando la onda se propaga, cada vez, si tú alejas el objeto más de esa onda, más débil va a ser la influencia. Entonces, vamos a decir, si yo quiero mover un objeto con la mente, de aquí a allá, por ejemplo, de alguna forma yo tendría que emitir una onda cerebral de los ojos, o sea, como lo dice Matilda, ¿verdad? O sea, que ella sentía que había pequeños bracitos que sentía que movían cosas. Bueno, tendría que salir algo, ¿me explico? Tiene que salir algo físico que pueda influir sobre ellos. Exacto. Pero tiene que ser algo muy intenso. Porque estamos hablando de que esta ley dice, mientras más alejado esté, más débil es la frecuencia. O sea, estamos hablando de que tendríamos que irradiar algo del cerebro. Ahí. Eso está bien complicado. Y mientras más lejos estemos del objeto, menos potente es la influencia. O sea que si yo muevo un objeto aquí en corto, no va a ser lo mismo que mover un objeto a 1 metro de distancia. El metro de distancia ya no funcionaría, nomás funcionaría aquí. Sí, es como cuando Will le Ajá. pregunta a Malcolm de que por qué una moto Sí. más cerca se El escucha efecto más doble. fuerte Sí. que una moto cuando está lejos, Es güey. una manera de verlo, exactamente. Y yo me acuerdo que al principio dije, ay, qué pregunta tan tonta, güey. Sí. Porque es lógica, pero obviamente se escucha, va a ser así, ¿verdad? Intuitivamente. Intuitivamente. Pero ya Ujú. puede pensar y le pregunta si es algo compleja, güey. Ah, sí, o sea, eso es una pregunta muy, muy interesante. Y la explicación también es muy interesante, el efecto Doppler. Sí, güey. ¿Verdad? Las ondas, mientras se acerca el objeto, están más juntas, por lo tanto la frecuencia es más alta. Y cuando se va alejando, las frecuencias están más alejadas una de otra, por lo tanto el sonido es más grave. Ok. Esa es la explicación. ¿Tú crees, Iván, Ujú. que si logramos enviar frecuencias a una gran potencia, sí podríamos mover objetos? Sí, pues de hecho hay aparatos que lo hacen. O sea, los aparatos que emiten radiación, sonido, luz, todo eso, emiten una frecuencia de Mueven onda. objetos. Mover objetos como tal, a lo mejor igual el sonido, porque el sonido sí es una frecuencia muy poderosa. Pero si quieres mover objetos con luz, o sea, bueno, podrías quemar objetos con luz, ¿verdad? O sea, pero moverlos como tal, pues que yo sepa, no. O sea, hasta ahorita no hemos podido mover objetos con luz. Bueno, hemos podido influir objetos con la luz, pero son escalas un poco menos prácticas. Porque, por ejemplo, hay una forma de desviar un asteroide si pintamos una de las caras con tiza blanca, porque la radiación del sol le da directamente y no hay ninguna atmósfera que lo proteja. Entonces, es un poco aburrido, ¿verdad? Pensar que a lo mejor un héroe nacional vaya a destruir un asteroide si se acerca a la Tierra. Una forma más convencional, más práctica de hacer que el asteroide se desvíe es pintarle una de las caras con tiza azul o con tiza blanca. ¿Tiza? ¿verdad? Con tiza, sí, de los gises. Y de esa forma la radiación del sol va a estar pegando en esa cara y va a estar empujando el objeto a desviarse de la trayectoria que iba originalmente hacia la Tierra. Ok. Entonces nos podríamos salvar Es muy aburrido. Es muy aburrido, sí, pero es muy eficiente. La ciencia nos salvaría ahí. Mandaría a profesores no con la tiza de que... Hay que mandar a todos los profesores que nos caían mal a salvarnos del asteroide, que Ya sirvan sé. de algo. Apuntando gente. Sí. Se paró no sé quién y no sé qué. Ya. Castígalo.
¿No te acuerdas de lo que hacían en la Mira, escuela? maestra, me está haciendo algo, me está diciendo cosas. Y la clásica, apúntalo, que te apuntaban y ya no puedes ir al recreo, güey, la clásica, güey. Ya sé, no. Malditos, profes. Ah, te digo. Continúen. Vamos al segundo inconveniente. Ok. La segunda ley de la termodinámica. Ahí te va. Ok. La cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse con el tiempo. Es lo que nos dice la ley de la termodinámica. Esto quiere decir que cada vez que se aplica energía para causar un efecto en la materia, por ejemplo, movimiento, una parte de esa energía se pierde en forma de calor o en otras formas. De modo que la próxima vez que un mismo sistema intente aplicar energía para crear el mismo efecto anterior, le costará más energía, haciendo que se pierda más y más, hasta que el sistema muere. Ok. Por ende, un poder telequinético debería cumplir con esta ley de la termodinámica y perder cantidad variable de energía cada vez que se aplicara. O sea, va disminuyendo la energía, güey. O sea, es que haz de cuenta, vamos a decirlo así, tú aplicas energía en algo y siempre, siempre, siempre lo que te dice la segunda ley de la termodinámica es que una parte de esa energía se va a perder para siempre. Se va a perder en forma de calor, se va a perder en radiación, Energía. luz. Por decir, cuando levantas pesas, ¿no? O sea, eso que estás haciendo es la energía que estás perdiendo, ¿no? Por eso hay un punto donde te cansas, ¿va? O sea, exacto. O sea, hay un esfuerzo ahí que se está realizando y estás perdiendo algo en forma de calor. De calor. Estás perdiendo energía en forma de calor. Ah, ok. Fíjate, dice, y aquí surge la pregunta importante, ¿cuál energía y de dónde viene la energía? Fíjate, esto es algo muy interesante porque vamos a hablar de la telequinesia como tal, ¿verdad? Tú al mover un objeto necesitas energía. La energía como tal en la física no es un concepto que se explique por sí solo, porque la energía es un resultado matemático. O sea, en realidad no es algo como tal, no es el ki, no es el chakra, no son esas cosas de la cultura oriental, ¿verdad? Ok. La energía es simplemente un cálculo que hacen los científicos, los físicos, que dicen esto más esto es igual a esto menos esto es igual a esto, y dan como resultado la energía. Ok. Entonces es un concepto abstracto, si podemos decirlo así. Pero sí está bien comprobado que cada vez que nosotros empleamos energía en algo, se despide una parte de esa energía en forma de calor, es decir, se desperdicia. Ok. Es decir, todo lo que nosotros vemos en el universo se está desperdiciando cantidades descomunales de energía minuto a minuto. Y esto te lo puedo poner de ejemplo. Vamos a decir, tú compras un carro y el carro jala muy bien. Imagínate que lo sacas de agencia y 2, 3 años después se le empieza a descomponer algo, se le empieza a descomponer esto y el otro, el motor se calienta y todo. Ahí tú te das cuenta de que se está desperdiciando algo que es la energía. Lo está degradando en forma de calor. Ok. Y el sistema, que viene siendo el motor y todo lo que está dentro del carro, pues se va desgastando con el tiempo. Sí, con el tiempo se va. Y llega un punto en el que el sistema muere, es decir, el sistema deja de funcionar. Y ese es el oscuro y triste destino que le espera al universo, según los físicos. Porque de tanta entropía que va a haber en un punto el universo, va a dejar de tener energía. Va a dejar de emitir luz, va a dejar de emitir radiación. Y por ende todo ese calor se va a perder en el espacio y nos vamos a quedar sin nada. Pero falta un chingo, Iván. No te preocupes, güey. Uy, faltan muchísimos millones de años. No vamos a alcanzar a ver eso. Pero eso es un punto interesante, ¿verdad? O sea, de cómo esto es real. Esta es la segunda ley de la termodinámica. Y hablando acerca de los poderes mentales, tendríamos que perder una cantidad importante de energía cada vez que se aplicara. Y no manches, ¿cuánto entonces necesitamos? Sí, cierto. Fíjate. Es mucha energía. De hecho, también por eso dicen, güey, Ajá. que por decir, desviando un poquito el tema, pero también tiene un poquito que ver, Ok, ok. que por decir cuando haces oraciones o que dices mantras, güey. Ok. Los mantras se cree que son como palabras que tú dices, güey, Ok, ok. que te ayudan por decir, a realizar cosas o para adorar a un dios o así, ¿verdad? Pero se cuenta que se cree que esos mantras es mejor leerlos en el idioma original, güey, porque para eso están creados, porque a la hora de que tú los dices, güey, generan algo en el sonido, ¿me entiendes, güey? Ok. O sea, como que una frecuencia o algo Una así. frecuencia o algo así, Ok, por eso, de hecho estaba viendo el Padre Nuestro en latín, güey, Ujú. y está dicen que es mejor decir el Padre Nuestro en latín,
que en el idioma español, ¿va? Que porque en latín estaba creado con los mantras exactos y con los sonidos perfectos para adorar mejor a Dios según esto, ¿va? Órale, o sea, esto ya se mete un poquito acá como que en la metafísica, ¿no? O sea, haz de cuenta de que vamos a encontrar la frecuencia adecuada para llegar a Dios. Exacto, güey. Entonces, Órale. fíjate, está muy interesante, güey. Órale, te acabas de ento- aventar una buena, ¿eh? La neta. y entonces, te digo porque lo vi en un Sí, sí, podcast sí. hace unos días, güey. Ok. Y el vato cuenta eso, y se me hace bien interesante, güey. Porque digo, o sea, si logramos, o sea, no sé, decir muchos mantras o muchas frecuencias, puede que sí logremos de alguna manera hacer algo, ¿no? Influir sobre los objetos de alguna manera. Órale, órale. Está No, interesante. no telepáticamente, digo, ¿cómo se dice? No con telequinesis, pero a lo Telequinesis, ajá. mejor por onda De del alguna sonido. de otras formas, ¿verdad? Ok, está interesante, fíjate. De hecho, es un poco como que la base de los hechizos y todo eso, ¿no? O sea, Sí, ándale, sí, el algo sonido. así. Sí, Como sí, más sí. del sonido Ok, ok. que los Muy poderes psíquicos, interesante. va, güey. Está como que un poquito relacionado, ¿verdad? Pero sí, te aventaste un muy buen dato. Lo voy a investigar después. Sí, échale, compadre, échale. Muy bien. Dice aquí, Ujú. podríamos decir que en el libro de Matilda el libro de Matilda es un poco más fiel a esta segunda ley, ya que Matilda terminaba muy cansada después de usar sus poderes telequinéticos, ¿no? Y al final del libro los pierde. Pero aún así, la energía debería ser muy intensa para poder manipular, aunque sea un puro a unos 4 metros de distancia. Y es aquí donde surge la tercera inconveniencia. Fíjate, Matilda es una X-Men. Insisto, o sea, De más, güey. debió haber utilizado muchísima energía, o sea, pero más, o sea, fíjate, está bien comprobado que el cerebro humano funciona con 20 watts de potencia. ¿A poco? Sí, Wow, eso está interesante. teníamos energía eléctrica aquí No, en el y hasta cerebro. estático, porque a veces tocas cosas y te da Es toques, que ¿no, güey? todo el cuerpo, ¿verdad? Porque estamos hechos de carbono y pues desgraciadamente la electricidad nos afecta. Pero, pero sí, el cerebro funciona con 20 watts. Está comprobado. Entonces, sí traemos energía eléctrica aquí. Sí la utilizamos, ¿verdad? O sea, para poder hacer procesos mentales y todo. Pero ya él dices, 20 watts no es tampoco tanta potencia. Es muy poco, güey. Es muy poquito, o sea, de hecho con 20 watts enciendes un foco, pero un foco. O sea, podríamos encender un foco con nuestro cerebro, con toda la energía de nuestro cerebro. Ok, pero con toda la energía, güey. Con toda la energía, sí. Y nos quedaríamos 20 sin watts. energía para nosotros si lo Así prendemos. es. O sea, de hecho, si perdemos toda la energía de nuestro cerebro, perdemos toda la energía de nuestro cuerpo. Nos morimos, la chingada. Sí, o sea, muerte cerebral. Muerte cerebral. Epilepsia, tú eres esclavo del mal. Sabía que te ibas a aventar la rola. Sí, güey. Ok. No, no me la sé, güey. Permanente. Sí. Permanente. Un pequeño paréntesis. Le mando saludos a mi novia que me está viendo también. Oh, chido. Y claro que el primer programa que está viendo, le mando muchos abrazos. Muchos Y viniste besitos. vestido de Y monje. te amo mucho, Te amo mucho, Ah, ya sé por qué viniste vestido de monje entonces. ¿Por qué, güey? Porque te iba a ver ella. No, pues. No, ahorita lo comenté y se metió sola, güey. No sé, nunca le dije. Ah, ok, chido. Chido, Chido. ok, mucho gusto. No es el hijo de Lupita, es un amigo. Otro amigo. Se llama Ok, Iván. ok. Mi compadre Iván, mi compadrito Iván. Ok. Iván y viene. Ese típico chiste. Ya sabes. De toda la vida. Desde la primaria, ¿va, güey? Sí, Desde la desde la primaria. primaria, desde que nací, yo creo. Ah, te digo. Pero bueno, vamos al tercer inconveniente. Ok, ajá. La conservación del movimiento. Ese es el tercer inconveniente. En mecánica clásica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado. La idea intuitiva tras esta definición está en que la cantidad de movimiento dependía tanto de la masa como de la velocidad. Si se imagina una mosca y un camión, ambos moviéndose a 40 kilómetros por hora, este es un ejemplo, la experiencia cotidiana dice que la mosca es fácil de detener con la mano, mientras que el camión no, aunque los dos vayan a la misma velocidad, ¿verdad? Es lógico, ¿verdad? O sea, un camión te va a atropellar, o sea, una mosca lo puedes parar con una mano. Ujú. Esta intuición llevó a definir una magnitud que fuera proporcional tanto a la masa del objeto móvil como a su velocidad. O sea, esto quiere decir que un camión puede atravesar una pared, una mosca no. Por más rápido que vaya la mosca se va a estampar contra la pared. ¿Por qué? Porque su masa, su volumen, su peso no es suficiente para provocar un efecto sobre otro objeto. Ok. O sea, un camión sí podría derribar una pared.
Ahora, si ponemos una mosca contra otra mosca, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? O sea, depende ya de la velocidad, la fuerza contra la otra mosca, sacamos un resultado distinto, ¿verdad? Ok. Pero tiene que ser proporcional. Ahora, entonces, si pensamos en estas leyes de la física, resulta más difícil pensar que el cerebro humano es capaz de transmitir ondas o irradiar energía electromagnética o una fuerza que supere la de un camión a 40 kilómetros por hora para mover un objeto. O sea, imagínate, estamos hablando de ondas, estamos hablando de algo que irradiaríamos con el cerebro para poder mover objetos. La energía que tendríamos que utilizar, el nivel de frecuencia y la potencia también de ese supuesto algo que emanaríamos tendría que ser mayor a la de un camión. Wow. O sea, Demasiado. ¿cuánto tendríamos que comer y gastar en calorías? Porque Solo para hacer eso. solamente para hacer eso, porque estamos hablando de que el cerebro gasta energía. Esos 20 watts no son de agrapa. O sea, lo consumimos nosotros en nuestros alimentos y todo, y de ahí saca energía el cerebro para emitir esos 20 watts con el que trabaja. Entonces, Ok. imagínate cuántas hamburguesas tendríamos que echarnos para poder mover algo con la mente. Sí, imagino que por decir, en todo caso que utilizas el poder, te quemarías demasiadas calorías y una velocidad. Y tendría que ser, o sea, y aparte tendrías que quemar esas calorías a una velocidad sorprendente. O sea, me imagino que un vato Sí. como por decir un sumo o alguien gordito, Ujú. a lo mejor adelgazaría tendría que adelgazar Eso. en muchos segundos para poder gastar toda esa energía y transformarla No, en. y deja tú también esto, el cuerpo humano también tiene un proceso Sí, biológico, güey. o sea, no gastas 20,000 watts de potencia en un solo segundo, o sea, tiene un proceso Lento, güey. O sea, no es como el tardado. Gear secando de Luffy, va, que con el vato, el metabolismo lo acelera y todo es más rápido y por eso es más veloz y No, todo, va. y inclusive, o sea, Ruffy utiliza puñetazos, patadas y todo, o sea, no utiliza poderes mentales, entonces, inclusive dentro de la misma lógica del GR Second, es viable. Lo de Luffy es más viable Es más viable que la telequinesis. que Matilda mueva objetos con la mente. Ey. ¡Qué Depende del miedo! tamaño. O sea, pero entonces, dices tú. Ujú. Entonces a lo mejor sí sería posible, pues, ir mover un pedacito de hoja, güey. A lo mejor, pero con todas estas implicaciones físicas que acabo de mencionar. Está bien cañón. La verdad es que sí está bien cañón. Tendría Ok. que ser un superhumano, o sea, pero un superhumano que come 20,000 hamburguesas al día. No sé. Algo así, algo bien cañón. Pero eso también lo volvería gordo, entonces no queda. ¿Verdad? Es que si gastaría esos carbohidratos quemando, usando el cerebro, con ese tipo de habilidades, pues entonces no engordaría. Pero por Pero decir, ¿cuál es el nivel del cerebro? O es que sea, también la capacidad del estómago para poder almacenar todo eso, wow. sí sería muy, Sí, muy sí sería hardcore. bastante. Y es que fíjate, güey, por decir, en físicamente el cuerpo, güey, o sea, tú lo puedes entender de una manera en la que puedes generar músculo, güey. Pero aquí Ujú. la pregunta es, ¿cómo trabajas con el cerebro? ¿Leyendo? ¿Estudiando? ¿Haciendo problemas? Inclusive haciendo nada, tu cerebro está trabajando. Pero no me refiero a trabajando, sino superar ese nivel como Ujú. del cerebro, ¿me entiendes? O sea, Es que mira, hay un mito muy recurrente que se ha extendido por todo el mundo de que decir que es que el ser humano utiliza nada más el 10% de su capacidad cerebral. no, están pendejos. No, no es cierto. Siempre estamos utilizando el 100. Lo que pasa es que los estamos utilizando en diferentes momentos del día y estamos utilizando diferentes partes del cerebro en diferentes momentos del día. Entonces, por ejemplo, en cierto momento estamos utilizando más el lado derecho, en otro momento estamos utilizando más el izquierdo. O sea, depende. Pero el cerebro siempre está trabajando. De hecho, mientras duermes, es cuando más activo está. ¿A poco? Irónicamente, sí. Más Porque- activo que cuando estás. que cuando estás despierto. Ah. Sí. Entonces, siempre está trabajando, siempre está consumiendo calorías el cerebro. Pero sí, se dice que los que estudian mucho o los que tenían procesos mentales un poquito más complicados, como por ejemplo lo que hacía Einstein, ¿verdad? O sea, todo lo que resolvió y todo el rollo, cuando analizaron su cerebro, se dieron cuenta de que su cerebro estaba un poquito más gastado que el promedio. O sea, él había utilizado más el cerebro que la gente normal. Pero eso no significa, o sea, que haya consumido muchísimo más, o sea, un poquito más, pero tampoco una cantidad tan impresionante. Pero a lo que voy es que, o Ujú. sea, sí puedes ejercitar tu cerebro Claro. para mejorar las capacidades de tu cerebro de aprendizaje, güey. Sí, sí se puede.
Pero Ok. sí, bueno, cada quien tendrá sus formas de, yo la neta, digo, para aprender cosas, a mí siempre se me ha facilitado. Yo sé que hay gente que a lo mejor se le dificulta más, pero por ejemplo, yo bailar, tengo dos pies izquierdos y hay gente que sabe bailar muy bien. Entonces, son procesos cerebrales distintos, pero cada quien pues utiliza a su manera, A su ¿verdad? manera, exacto. Ujú. Entonces, digo, son unas por otras, ¿verdad? Pero todos utilizamos el cerebro al 100, o Pues sea, de hecho creo que también, hasta físicamente también se ocupa mucho el cerebro, ¿no? O sea, de que para bastante. checar las habilidades, aprender las habilidades, Claro, tener claro. la rapidez y agilidad mental de hacerlo. Sí, Pero no es tanto como para de que leer y todo eso, ¿va? Es muy, muy diferente, ¿verdad, güey? sí, sí, sí. No, se activan otras regiones del cerebro Ándale, distintas. exacto, güey. Ujú. Y fíjate, otro detalle también. Además, si pensamos en la física cuántica como las leyes que cimientan las leyes clásicas del universo, también hay muchos problemas, porque tendríamos que admitir que el cerebro humano es capaz de influir en los átomos a distancia. Y se ha demostrado que tales cosas a nivel cuántico solo son posibles con magnetismo, radiación y la misma aplicación de fuerza física. Ok. O sea, si estamos hablando de que yo con la mente puedo mover aquel vaso que está allá, tendríamos que admitir que estoy moviendo átomos con la mente. Y para mover un átomo, Bueno, a lo mejor no. científicos sí pueden. Sí, o sea, pero como bien dije, como bien está escrito aquí, con radiación, magnetismo, electromagnetismo. Entonces tendríamos que hacerlo de manera atómica, güey. O sea, mover átomos. Pues sí, las cosas están hechas de átomos. Entonces, Tendríamos que mover. lo que uno piensa que queremos es, por decir, algo físico que mueva cosas, güey, pero que no se vea. Carnal, tendríamos que alterar la cuántica con nuestra mente. No, ahí no, sí está muy bañado. Ni siquiera entendemos la cuántica, no manches. Es más, y creo que si la comprendiéramos, ni siquiera podríamos hacer nada con No, nuestro hombre. cerebro, güey. Creo que No, nuestro no, cerebro es no. una herramienta más como para Está bien bañado. aprendizaje y todas esas cosas, más Sí. que como para, no sé, mover mundos cuánticos y realidades. O sea, se me hace muy bañado, ¿no, No, güey? está muy bañado. Imagínate, no O sea, comprendemos. cada vez que me comienza más el tema me doy cuenta que es imposible, güey. Sí, está muy bañado. Desde el punto de vista de la física, es imposible. Pero Ujú. yo creo que no podemos hacer eso, pero sí podemos hacer otras cosas, güey. Ah, claro. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en conclusión, por lo tanto, podemos concluir que la telequinesis, desde el punto de vista de la física, como bien dije, es algo totalmente imposible. Ok. Pero lo que sí se puede hacer con el cerebro. Ahí te va. Vamos a ver. Escribí unas cosas de las cosas que sí se pueden hacer con el cerebro, a ver qué te parecen. Sin embargo, se ha demostrado tras estudios médicos, psicológicos y neurológicos que el cerebro humano es capaz de reaccionar positivo ante efectos placebos y nocebos. De modo que influye en todo el sistema nervioso y afecta a los demás sistemas del cuerpo. Wow. Eso sí es verdad. O sea, un paciente que come un chochito y le dices es medicamento, te hace sentir bien y en realidad no es nada. O sea, es O un sea, placebo. entonces, que dices tú que la realidad psicológica de tu cerebro puede alterar mucho, influir sobre tu cuerpo. Sobre tu propio cuerpo, sí. Sobre objetos externos, ni lo imagines. Ok. A menos que vayas y le des una palmada, ¿verdad? Pero Un puñetazo. un puñetazo, tío. Pero nada más. Jolines, Mickey, un puñetazo. Sí, coño. o sea, a la distancia y con la mente, no, mi ciela. Es imposible. No me ciela, no me ciela. Y quizás, solo por ahora, nos tendremos que limitar a que nuestro cerebro pueda realizar proezas físicas en nuestros propios cuerpos, porque quién sabe si mañana aparecerá una clara evidencia de poderes mentales de verdad. ¿Quién sabe? Quién sabe, porque siempre descubren cosas, ¿no? Sí. Si es así, entonces el ser humano habría trascendido más allá de una simple evolución biológica a algo que me gusta llamar una evolución de conciencia y clarividencia. Es que nos volveríamos algo más, algo cercano a dioses, entonces. Está bien cañón. Matilda Pero- no es nomás una X-Men, es una diosa. Sí, va, güey. Sí, Es una pinche diosa alfa. a la torre. De 7 años. Exacto. A los 6 años, imagínate. A los 7 años ya movía gente. Bueno, en la película. En la película, sí, o sea, en el libro sí era un poquito más, como que realista. Más débil, va, más débil. Sí, más débil. Creía menos. Entonces, Estaba nerfeada, güey, estaba nerfeada. estaba nerfeada. Sí, la nerfearon. La nerfearon los morros. Sí, entonces, ¿cómo ves? O sea, de hecho, esto es un tema que también pienso traer para otro podcast,
el tema del karate, el tema, o sea, de, porque estos cuates que practican karate y kung fu y todo eso, pueden llegar a romper bloques con la mano y todo, o sea, cómo entrenan su mente, porque hacen mucha preparación mental para poder hacer ese tipo de cosas. Eliminar el dolor para Eliminar que les el valga dolor, madre, o sea, de que hacer exacto. cosas muy, muy Entonces, fuertes, güey. es algo mental que influye sobre sus cuerpos, que igual forma alteras materia Ey. que de otra forma no hubieras podido alterar. Sí, Yo ahorita o sea, no puedo romper un bloque con la mano, no no. manches. O sea, me destrozo la mano. ¿Cómo es que ellos sí pueden? Como dice el Es chimpa, que- o la vez que dijo el chimpa que podrías Ajá. romper una roca si le das el punto En el exacto, punto exacto. con la Ajá. fuerza necesaria, puedes romper una roca a la mitad, güey. Sí. Pero por eso también dices, oye, güey, qué interesantes son por decir los monjes Shaolin, güey, que con su mente. Ellos, para ellos, güey, su mente y Ajá. su cuerpo es sagrado. Entonces, tienen que serlo uno para Ajá. poder ellos hacer todas esas proezas de. ¿Qué hacen, va, güey? ¿Me entiendes? Hablando de eso, yo también soy un monje, chicos. Saludos. No, por favor. Ya sé. Ya sé. No, oye, sí. Sí, la neta es un tema que voy a traer para otro podcast. Ujú. Pero sí, bueno, en conclusión, entonces no se puede, pero podemos hacer muchas otras cosas muy interesantes con nuestra mente que igual en otra ocasión lo tocamos. Como hacer un podcast. O sea, exacto. Pues sí, de hecho, hemos creado aparatos con nuestras mentes que nos ayudan a hacer todas esas cosas que no podríamos físicamente. ¿Sí va? Hemos llegado a la luna, hemos podido ver otros planetas, otras galaxias, y todo con el simple poder de nuestra mente. Es verdad. Hemos podido hacer ciencia con la mente, cosa que ningún otro animal, otra especie ha podido hacer. Para mí, eso ya es un gran logro. ¿Y qué opinas de la gente que dice que la Tierra es plana? Eso para otro video. Y pues bueno, este ha sido el tema de Matilda y los poderes telequinéticos. ¿Qué te pareció? No, pues me parece muy interesante, güey. Ujú. Y pues bueno, salieron varios temas derivados de ahí que también Sí, está estuvieron y buenos. que creo que ya vas a empezar a hacer la tarea. Ya veo que veo Sí, sí, varios sí. temas que te interesaron. Ajá. Y me parece muy interesante, fíjate, porque a base fue haciendo el podcast, güey, me di Ujú. cuenta que no es posible, güey, porque o sea, lo que buscamos es algo Sí. que no es Viable. parte de la realidad del universo, ¿verdad? O sea, Ujú. Viable físicamente. como dices tú, porque nosotros no dominamos los átomos y eso, o sea, simplemente es algo que está ahí y ya, o sea, no todo lo podemos dominar a nuestro beneficio, ¿verdad, güey? Fíjate que escuché por ahí, no sé qué tan cierto sea, de que como que científicos están desarrollando o todavía está como que en etapa de idea un dispositivo que te conectan al cerebro y que con ese dispositivo podrías mover objetos con la mente. O sea, me imagino también que el dispositivo tendría una batería y pues para poder irradiar algo, ¿no? O sea, para poder moverlos. Pero eso se está haciendo como que con la idea de hacer prótesis. Ok. O sea, haz de cuenta que te falta un brazo, bueno, te implantamos esta cosa en el cerebro, te ponemos un brazo robot y tú con solo pensarlo mueves el brazo. Sí, fíjate, es muy interesante, Iván, Sí, muy porque interesante. puede, fíjate, así te lo digo, Ujú. puede que sí exista la telequinesis con nosotros, güey, de Ujú. alguna manera, porque fíjate, güey, yo con el celular puedo prender la tele, güey, y yo no es como que, y yo no es como Muy que, bueno. yo no es como que tengo ondas magnéticas, güey, yo le digo al celular, Exacto. por decir, porque yo tengo el sistema operativo Roku, güey, le digo, oye, tele, préndete, güey. Entonces, al momento en que yo digo eso, güey, Ujú. prendo la tele, güey. Sí. Entonces, yo creo que podemos hacer todo ese tipo de cosas, pero mediante la tecnología, güey. Fíjate que hay otra cosa de también que escuché así como que un rumor de implantarnos un chip en el cerebro, así, pero que todo el mundo lo tenga y que estemos conectados a internet las 24 horas. Estará con madre, güey. Todo el contenido de internet lo tendríamos inmediatamente así. Todo lo que otra persona vea lo tendríamos así. O sea, seríamos una sociedad completamente conectada unos con otros. Estaría genial, güey, pero siento que había problemas de que virus y luego de repente en tu cabeza, tu base de datos de virus ha sido actualizada. Lo siento, tu marcapaso ya no funciona. Eh. No sé, o sea, cosas así, o sea, a la torre, o sea, Estará bien bañado, güey, Estaría bien y yo creo que sí podemos hacer todas las cosas, pero mediante la tecnología, ¿verdad, güey? tecnología. Y esto es lo Es la más- herramienta que nosotros tenemos, ¿verdad, güey? Eso es lo más interesante. Podríamos mandarnos mensajes con la mente. O sea, yo tengo el chip, tú tienes el chip, te mando, te intercambio mensajes a través del chip. Sí, cierto, estaría con madre. O fíjate, no batallas, güey, o sea, fíjate, yo con la mente estoy moviendo esto, güey.
Ajá. ¿Por qué? Porque con mi mente estoy dando la señal que mi brazo físicamente brazo, mueva esto. así es. Entonces, de alguna manera, sí influimos sobre todas estas cosas, güey. No, es que el humano es súper exigente y quiere hacer todo bien chingón. De que, oye, Claro. con la mente muevo todo, güey. Pero en realidad, güey, pues sí tenemos muchas posibilidades. Podríamos llegar a ese punto en el que el humano es tan flojo, pero tan flojo, que quiere ya mover todo con la mente, quiere abrir la puerta con la mente. O sea, no todo, seas huevón, güey, o sea. Párate de la pinche cama, cabrón, o sea, haz algo. Es que eso es el miedo que muchos tienen, o sea, ¿a qué grado vamos a llegar de la, como dice de los de la huevoneta? Ya luego, entonces Sí. creo que también, o sea, no por criticar el tema, pero Ajá. también tiene que ver con la huevonet, güey, porque por eso, oye, es una persona que quiere mover cosas con la mente, o sea, no seas flojo, güey, o sea, güey. Sí. Imagínate, consumir 20,000 calorías solo para mover una cuchara, güey, o sea. Sí, no manches. O sea, creo que sería un sacrificio muy potente Ujú. con lo que ya podemos hacer normalmente, mira, güey, puedo Con la agarrar un celular, mano. puedo mover Ajá. esto, puedo hacer Exacto. esto, ¿va? Pero bueno, güey, tú, sí estaría chido, pero, güey, esto sería muy Sí. fantasioso y muy bañado hacerlo, güey. Sí. De hecho, por eso es que este tipo de películas o temas o así, en lugar de caer en la ciencia ficción, cae un poco en el lado de la fantasía. Exacto. Si nos ponemos estrictos con la física, cae en el lado de la fantasía. Pero bueno, o sea, si nos ponemos un poquito con la mente abierta, caería en ciencia ficción. Dependiendo de qué lado lo veas. ¿De qué lado lo veas? Sí, porque estos libros que escribió este señor, bueno, en particular este de Matilda, está catalogado como ciencia ficción infantil. Sí, ¿por qué es eso? Porque, pues, somos libres de imaginar y crear historias y todo. Claro. Y creo que el humano a veces quiere ciertas cosas a su manera, ¿me entiendes? Entonces, esta persona dice, güey, yo quiero poder, con la mente, poder mover cosas, güey, o sea. Ajá. Simplemente es como una arrogancia de querer hacer las cosas de esa manera, ¿verdad? O sea, de A lo que... mejor un deseo. O sea, Exacto, un algo- deseo, sí, un deseo también. Algo así, eso de que, me gustaría esto y así. Digo, como el deseo de volar, ¿no? O sea, de poder... Güey, al chile yo siempre tuve ese deseo, güey, la verdad, siempre lo tuve. No, cualquiera. Yo creo que cualquiera soñamos con Hubiera eso. estado genial, güey. Y una vez soñé que volé, güey, fue genial, güey. Sí, yo también he soñado que vuelo. ¿No será a lo mejor eso como que algo de libertad reprimida que tenemos? Puede ser, güey. Sí, algo Yo así. esa vez que digo que volé, que Ajá. soñé que volé, güey, Ujú. me acuerdo que fue porque me quedé bien dormido, güey. Me acuerdo que tenía muchos sueños esa vez, güey. Y cuenta como que me puse, como que me dormí así como que así este lado así, güey. O sea, Ajá. volteando hacia abajo con la cabeza así, güey. Ujú. Y me estaba cayendo el abanico, güey. Entonces influyó de que pues el airecito y yo Oh. como que así, güey. Y te sentías Superman. Entonces me creí Superman, güey. O sea, La neta, sí. me faltó la manilla yo de campo. Oye, no, sí. Yo también así, yo he tenido sueños lúcidos y lo primero que hago es volar. Volar. Volar, sí, o sea, como Superman. Como Superman y ya, güey. Chido. No, qué chido, güey. Avientas fuego por los ojos y todo el pedo. Eso no lo he intentado, pero en mi próximo sueño lúcido lo voy a hacer. Lo vas a hacer. Sí, hay que aprovecharlos de alguna forma. Hay que aprovecharlos. Exacto. Y pues bueno, este podcast ya ha terminado. Este ha sido el tema. Espero que les haya gustado mucho, chicos. Y bueno, recuerden, unos leen La Guerra y la Paz y creen que es una novela de aventuras. Ajá. Otros leen los ingredientes de un chicle y descifran los enigmas del universo. Esta frase es de Lex Luthor de la película de Superman de 1978. Wow. Está chida, güey. Quédense con eso. Ujú. Está chida la frase, me gustó, güey. Sí. Gracias por habernos escuchado. Este podcast ha terminado. Les ha hablado Sogar y mi amigo Sebas. Saludos, chicos. Saludos. Nos vemos en el futuro. Chao. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.